Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Oigan, pues faltan varias personitas todavía de conectarse, pero vamos a dar inicio y esta sesión se está quedando grabada también para quienes vean la repetición. Bienvenidos. Esto es Genus Capacitación y Consultoría, los webinars Genus Trends 2026 que muchos y muchas nos estaban pidiendo. Hemos venido sacando varios talleres presenciales también y me preguntaban, oye, ¿y puedo ir? Y me preguntaban de otros estados. Y yo, ay, perdón, es que es presencial. Entonces, pues regresaron los webinars Genus Trends 2026 y vienen por ahí varias cosillas muy, muy buenas. Así que... Bueno, pues preparemos esto con muchísimo cariño para ustedes, pero también con muchísima información de valor que no se pueden perder. El webinar de hoy tiene que ver con la nueva mentalidad empresarial 2026, líderes emocionalmente inteligentes o empresas frágiles, porque sí, todo empieza de ahí también, de saber ser un líder inteligente emocionalmente y saber llevar a un equipo. Pues rápidamente me presento. Mi nombre es Ana María Hernández, soy fundadora y directora de Genus Capacitación y Consultoría. Ya muchos de ustedes me conocen y los conozco, pero lo importante de hoy es que también van a conocer a parte del equipo. Pero primero queremos conocerlos a ustedes, así que rápidamente, por favor, a través del chat, los que están por acá, díganos de dónde se conectan, de qué empresa, de qué giro y los vamos leyendo en el chat en lo que nos seguimos presentando, ¿de acuerdo? Así que queremos conocerlos, nos cuentan de dónde se conectan, su empresa, el giro y los vamos leyendo en el chat. Es un webinar que tiene como objetivo brindarte muchísima información de valor que ya van a ir viendo en un momento, pero sí nos interesa conocerlos, a ver por acá. Y creo que algo le puse aquí en la vista, ahorita checo. Vero de Querétaro dice Fietdoc, o no sé si se escribió mal, servicios de archivo, ¿ok? Angélica Porras, mi querida Tita, protección avanzada, alquiler y venta de equipo seguridad y equipo electrónico Puebla. Fil- Filiadoc, ok, perfecto. Harumi de Five Medical Puebla, empresa de ingeniería biomédica, maravilloso. Buen día, Jali Ríos de la empresa Platamex. Nos dedicamos a la exportación de productos para infusiones y especias. Oigan, qué maravilla. Buenísimo, pues qué bueno tenerlos por aquí. Los que sigan escribiendo ahorita los leemos en el chat. Y bueno, pues vámonos al punto clave de este webinar. Bueno, nosotros ya tenemos 11 años en el mercado. La verdad es que más allá de hablarles del discurso corporativo y demás, como fundadora, pues su servidora Ana María Hernández, quiero hablarles desde el corazón. Es una empresa que tiene pues ya gran trayectoria, 11 años en el mercado, que tiene gran impacto, pero sobre todo que siempre partimos del desarrollo humano. Y de ahí viene toda la estructura pues que hemos logrado también con empresas, clientes y demás. Entonces yo quiero contarte un poquito de qué es lo que logras siendo parte de la comunidad Genus. ¿Qué es lo que han logrado algunos de nuestros clientes? Digo, no nos vamos a quedar tanto tiempo acá, pero sí quiero contarte un poquito y de ahí nos vamos a las tendencias de este 2026, que ahorita voy a tener el gusto de presentarte también a consultores estrella del equipo y van a conocer también a parte del equipo. Pero bueno, ¿qué logra siendo parte de la comunidad Genus? ¿Qué logra siendo parte de la comunidad Genus? Bueno. Esto es lo que han logrado algunos de nuestros clientes. Mayor crecimiento personal, porque sí, uno de nuestros pilares es el desarrollo humano. Y mayor crecimiento empresarial. Oye, pero ¿en qué sentido? Claridad en roles y no duplicidad de actividades, hacer funcionar también su negocio sin que tengan que estar ellos al 100%, porque todo se traduce en los negocios en tener un sistema. Para que un negocio funcione, debe de haber un sistema. O sea, para que funcione sin el dueño, debe de haber un sistema, porque si no, pues entonces
tú no, o sea, tú no tienes al negocio, el negocio te tiene a ti, porque depende 100% de ti. Entonces, pues hay que ir creando sistemas. Y para que una empresa tenga un sistema, no necesita ser la gran empresa. Hemos trabajado con equipos de 5 hasta más de 100 personas y generando estrategias para que todo vaya encaminado hacia ese sistema. Claro que es todo un proceso, no es magia, no es de la noche a la mañana, pero es parte de lo que hacemos. Y bueno, también traducir habilidades blandas en mayor productividad y por lo tanto mayor rentabilidad, gracias también a las capacitaciones. Tenemos una amplia gama de capacitaciones, nos encanta, amamos trabajar con la gente y mayor porcentaje de retención del equipo, gracias a nuestro excelente proceso de atracción y selección del talento y el sentido de pertenencia. Y bueno, con ello todo se resume a crear un sistema de gestión empresarial, o sea, un sistema que sea integral desde la A hasta la Z, que te lleve a tener mayor control del negocio y mayor visibilidad de marca. Las fotos que ven de la izquierda son fotos, o sea, de nosotros, de talleres que hemos dado, personas con las que hemos estado y demás, ¿sale? Entonces, bueno, algunas de las líneas de negocio de Genus, ¿cuáles son? Desarrollo humano, desarrollo organizacional, marketing y branding, reingeniería de procesos y la capacitación virtual y presencial. Y esto pues nos ha ayudado a llegar a micro, pequeñas, medianas empresas, obviamente acá en Puebla y también en diferentes estados de la República como por ejemplo Sonora, Monterrey, Querétaro, Veracruz, Toluca, entre otros, ¿sale? Así que pues sí, nuestra sede está en Puebla, pero tenemos alcance a nivel nacional y también hemos atendido ya por ahí a dos primeros clientes en el extranjero. Así que pues estamos para servirles. Nuestro eslogan es Trazando Caminos y genus, como dato curioso, significa la palabra origen. Es una palabra en latín. Marcamos un antes y un después a partir de que trabajamos con una persona, un equipo o la empresa, ¿sale? Y bueno, ¿qué hay detrás de Genus? Genus Capacitación y Consultoría no es solamente Ana María Hernández y es parte de lo que quiero que también conozcan. Porque una empresa no la hace una sola persona. Para que las cosas sucedan se necesita de qué? De un equipo. Y pues lo que les enseñamos a nuestros clientes también predicamos con el ejemplo y nos encanta ponerlo en práctica también con nosotros. Ahora, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes? Uno, realmente amamos lo que hacemos, por eso somos los mejores. De verdad, o sea, ya si nos han visto, les tocará vernos dar capacitación. Amamos dar capacitación. De ahí surge todo. A veces llegamos, damos un taller a un cliente y de ahí nos dice, oye, ¿sabes qué? Si quiero que me ayudes con la estructura de la empresa o hay que armar todo el plan de capacitación semestral o anual de la empresa. Y bueno, nos tomamos también el tiempo de escuchar. No les damos propuestas de receta. Nos han tocado muchos clientes que dicen, ay, es que tú sí me preguntaste, tú sí me escuchaste, no que llamé y me dijeron, ah, ¿de qué quiere su taller? ¿No? Como que casi, casi si fuera orden de restaurante, ¿no? Sino nos tomamos el tiempo de crear un brief para ti para poder entender esas necesidades y poder generar una alineación de expectativas. Y bueno, hay un equipo respaldado con gran expertise en cada área y con resultados, ya lo van a conocer ahorita. Y pues el enfoque único en desarrollo humano, es decir, ponemos a las personas primero, ¿sale? Y los procesos modulares personalizados. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que no me van a escuchar hablar solamente a mí, no me van a escuchar hablar solamente a mí. Tengo el gusto de que el tema de hoy, ¿qué creen? Lo vamos a compartir junto con Jair Juárez, un gran consultor y amigo, llevamos años trabajando juntos, especialista en desarrollo organizacional y bueno, si les digo acá como parte de su currículum, me voy a tardar más, no se trata de eso, mejor que lo escuchen. Y también Eloy Martínez, otro consultor, estrella del equipo, igual enfocado en temas de desarrollo organizacional. Ahorita los van a escuchar, de hecho están por acá también en el Zoom. Ahorita tenemos cámara abierta y todo. Ahorita los van a ir conociendo a todos, ¿sale? Y bueno, su servidora, Ana María Hernández, directora general. Y les decía, ¿quién está detrás de Genus? Pues detrás de Genus, al día de hoy, hay grandes personas, grandes profesionales, grandes seres humanos, pues que están sumando.
Emanuel Chávez, coordinador de marketing y también mano derecha, y bueno, lleva también varios años con nosotros. Alejandra Ramos, que nos ayuda en todo el tema de propiedad intelectual, tanto para la parte interna como con los clientes. Mara Hernández, coordinadora de redes sociales. Paco Chaires, consultor estratégico enfocado en temas de desarrollo humano e instructor. Sofía, quien también es consultora estratégica. Cristian Michel, consultor estratégico e instructor. Gaby Abrego, coordinación comercial y Yadira Arebri, estratega creativa de experiencias formativas. Así que, bueno, nada más quería que tuvieran un poquito del background, porque Genus no lo hace solamente Ana María Hernández. Tengan la confianza de que tienen un respaldo con el equipo. Y bueno, pues antes de continuar, ahora sí me gustaría cederle micrófono a Jair Juárez del por qué este tema es importante, por qué el día de hoy este tema es importante. Así que adelante. Listo, buenas noches a todos. Nada más para confirmar que todo el mundo me escucha bien, que todo está perfecto con el tema del audio. Yo sí. Seguramente voy a tener intermitencia tal vez de algunos segundos, pero qué gusto poderlos saludar, poder platicar con ustedes esta noche, ¿vale? ¿Por qué este tema es tan importante? La realidad es que algunas de las cosas que hoy en día hemos conversado eh, probablemente parecen, y lo dijo muy bien Ana María cuando nos presentó, la razón por la cual genus significa origen es porque eso es lo que perseguimos como constructor, totalmente dirigido al origen de las problemáticas. Más allá de estandarizar soluciones sumamente grandes, lo que buscamos es precisamente entender a nuestros aliados, a las empresas con las que trabajamos, desde el origen de sus problemáticas, es decir, cómo conectamos el factor humano con el factor estructural, que no siempre es sencillo. Algo que siempre les comentamos cuando tenemos oportunidad de trabajar con ustedes es, el proceso puede ser muy bello. La política, el manual, el reglamento interno, puede haber muchísimas cosas que influyan de manera positiva o negativa, pero hay una particularidad. Mientras el equipo, el personal, los líderes, las personas que están implementando esos procesos no estén alineadas correctamente al factor cultural que los rige, difícilmente van a poder llevarlos a cabo o implementarlos con éxito. Esa es la razón por la cual, pues por la cual este tema es tan relevante. Y en este punto también me gustaría compartir micrófono con Eloy para que nos diera su perspectiva al respecto y continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar acá y muchas gracias por tomar un poco de su tiempo para que podamos compartirles de esto que es, yo creo que del día a día, no nada más en el aspecto laboral, sino personal. Cómo es que estamos llevando cada uno de nuestros elementos de vida a un propósito. Para mí es muy importante que cada uno de nosotros debe tener un propósito. Ese propósito nos ayuda a esos momentos donde estamos desmotivados, donde no nos sentimos con la suficiente fuerza, pero siempre, siempre nos va a estar empujando el propósito. Le preguntaban a un campeón del mundo, de cualquier disciplina que se puedan imaginar, oye, ¿no te aburres de ser campeón? Y lo que contesta es que yo no me fijo en ser campeón, yo me fijo en generar hábitos que me hacen competitivo todo el tiempo y tengo como resultado el ser campeón. Como lo han estado comentando Ana María y Jair, el hecho de que tú tengas un sistema, quizá al principio no te va a generar el que tú puedas tener cierto éxito a corto plazo, pero sabes con propósito a qué estás jugando. Tarde o temprano, las ganancias, los éxitos, los logros aparecen y con eso uno se va sintiendo bien y se acostumbra a ganar. No hay que caer en el error de siempre fijarnos en un objetivo y si en ese objetivo ya fracasamos. Al contrario, vamos a ver más adelantito el tener una metodología sólida y robusta para que cada uno de ustedes tengan esa conciencia y puedan desarrollar ese éxito. Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos con lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos hoy? Primero, queremos establecer terreno, ¿vale? ¿Qué es a lo que estamos jugando hoy en día como empresas? ¿Qué es a lo que estamos jugando hoy en día como líderes de equipos?
y sobre todo identificar muy bien también esos vectores de cambio que impactan a las organizaciones. Hace poco participé también en otra sesión en donde uno de los comentarios que surgía más recurrentemente entre los empresarios que asistieron fue que hace probablemente unos 5 años, antes de la pandemia incluso, las empresas hablaban de todo esto, de los motivantes, hablaban de las cosas que podían generar un cambio con las personas con las que trabajaban. Es decir, hablábamos de un factor de cultura organizacional y un factor de gestión del cambio desde la perspectiva de la persona. Pasó la pandemia, pasó todo este rollo del enclaustramiento que vivimos o confinamiento, y entonces nos empezamos a percatar que la gestión del cambio se empezó a volver más robusta y más veloz. Y esta falta de identificación de lo que en su momento fue solamente un factor motivacional, hoy en día es un factor hasta de presupuesto. ¿Cuánto te cuesta que una persona se vaya? ¿Cuánto te cuesta que una persona no viva la cultura de tu empresa? ¿Cuánto te cuesta cada persona que tiene una renuncia silenciosa o que ya está en un factor de burnout, ya no siente verdaderamente eh, la emoción por su trabajo o el gusto por su trabajo? Entonces, vamos a identificar todos estos vectores de cambio que impactan en las organizaciones, los vamos a identificar poco a poco y vamos a dar algunos tips de qué es lo que se puede hacer para empezar a amortiguarlos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Y bueno, vamos a identificar primero, en primer factor, cuáles son esas tendencias que marcan el 2026. Si pasamos a la siguiente, arrancamos con una, pues, que digamos que para muchos es obvia, por así decirlo. Hoy en día, quien no le entra la inteligencia artificial está frito. Lo digo con todas sus letras porque todos lo vivimos en algún momento. A todos nos cuesta aprender a diario algo con la IA. Nos ha tocado consultar información, nos ha tocado generar documentación, nos han tocado muchas cosas. Pero la inteligencia artificial es un músculo de la operación. Tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprender a interpretarla. Empresas como Nvidia han liderado aceleradores de IA para poder redefinir su industria y también que su empresa pueda generar un proceso de manufactura muchísimo más inteligente. La IA no es solamente para automatizar, porque mucha gente piensa que la IA es una herramienta solo de automatización, cuando en realidad es una herramienta que te puede ayudar a generar toda tu estrategia y poder darle mucho mayor forma. No significa que tú no puedas hacerlo, ojo con esto, porque a veces existe esa tendencia de, híjole, es que la IA me va a robar mi trabajo, ¿no? He escuchado esa frase muchísimas veces en muchas sesiones, la IA me va a quitar parte de mis funciones. Mentira, ¿vale? La IA está muy desarrollada, por supuesto que sí, pero la IA todavía necesita el estímulo humano para poder gestionar muchas de las tareas. De hecho, no sé si se han fijado, probablemente muchos de ustedes ya lo hicieron, pero ChatGPT tiene hasta abajo en la franja de escritura que tú tienes para poder insertar información. ChatGPT tiene una leyenda en letras chiquitas, pero la tiene, que dice: ChatGPT comete errores. Asegúrate de validar la información. ¿Vale? Es una excelente herramienta, pero nunca te confíes de todo aquello que todavía no tiene validación humana. ¿Vale? Vamos con el siguiente punto. La siguiente diapositiva nos habla acerca de ecosistemas cerrados y experiencia integrada. ¿Qué significa esto? Yo sé que muchos de aquí me van a odiar seguramente porque probablemente hay quien dice de otros o habla de otros sistemas operativos, pero el ejemplo más claro es Apple. Apple es una empresa que probablemente tiene muchas brechas en muchísimos de sus servicios y productos, pero es una combinación muy equilibrada entre hardware, software y sus servicios. ¿Qué significa esto? Y me pasó cuando justo yo renové mi plan en su momento, mi plan de telefonía. Yo asistía a Telcel a modificar mi plan y les pregunté justamente cuáles eran los teléfonos que más estaban vendiendo. Y entonces el asesor me empezó a mencionar, por ejemplo, Samsung, me empezó a mencionar los nuevos dispositivos de Xiaomi.
Pero a mí se me ocurrió, porque yo soy de sistema operativo Apple, a mí se me ocurrió preguntarle por el iPhone y me dice, ah, no, pero ese se vende solo. Y ojo, no tiene nada que ver con que sea el mejor dispositivo del mundo. No, pero sí tiene que ver con un tema. Apple se ha encargado de hacer su sistema y su ecosistema tan filtrado y tan cerrado que esa percepción que se tiene de la marca es una percepción buena, a pesar de que puede haber muchos comentarios de innovación tecnológica, de bugs en los dispositivos, ¿no? ¿Cuál es la gran lección que tenemos que aprender? Hay un tema de experiencia al cliente. La experiencia al cliente ya no es algo opcional. Repito lo que decía hace 2 diapositivas. Hace 5 años nos podíamos dar el lujo de ciertas cosas, probablemente no las vamos a tomar en cuenta, creo que no son urgentes. Hoy en día, si no tienes experiencia, no hay garantía de que lo demás vaya a funcionar. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Entonces, dentro de la siguiente hablamos de computación en la nube. ¿Vale? Muchos tardamos todavía un muy buen rato en empezar a ocupar la nube, empezar a tener toda nuestra información arriba. Existía el miedo de que la nube fuera a fallar, de que la nube pudiera ser hackeada, de que no contáramos con la información, con la rapidez con la que nos habían contado que la íbamos a tener, ¿no? Pero, ¿qué creen? La apuesta por la inteligencia artificial, que ya platicamos de ella, está generando muchísimo ruido. Y ahora temas de seguridad, temas de soluciones híbridas para empresas, ya no compiten solamente por el producto, compiten por la experiencia, compiten por el dominio tecnológico de la nube y con esto brindas una percepción totalmente diferente allá afuera. Y podemos hablar de temas tan sencillos como, por ejemplo, una tarjeta de presentación. Alguien, por favor, que me indique si es que estoy equivocado, pero ¿qué es lo que hoy en día luce más? ¿Una tarjeta de presentación física o una tarjeta de presentación digital, cuyo QR te lleva a una IA programada que responde como tú? ¡Wow! Son cosas totalmente diferentes en experiencia y que generan una vertiente mucho más robusta en cuanto a tu estructura organizacional y tu estructura en procesos. ¿Vale? Vamos con la siguiente. La humanidad como ventaja competitiva. Tiene mucho que ver con lo que estuve platicando hace un momento. Hoy en día, futuro no sabemos todavía, pero hoy en día la personalización de los procesos permite que una empresa sea atractiva. Lo mencionó Ana María al inicio. Escuchamos a la gente. Cuando nos piden detectar sus necesidades, percibimos qué es la problemática, de dónde nace y hacia dónde la queremos llevar en conjunto con esas empresas que nos piden nuestra intervención. Pero siempre el factor humano va a ser muy importante. Por lo menos al día de hoy, no hay una problemática que 100% la pueda resolver la IA sin necesidad de una ligera, por lo menos, intervención humana. Entonces, estas problemáticas entre la parte procedimental y lo humano tienen que vincularse. Y esa vinculación es de lo que muchas empresas hoy en día, y espero que esto no caiga como balde de agua para alguien, muchas empresas hoy en día lo están perdiendo, porque los procesos se están volviendo tan ágiles y tan rápidos que ya no nos estamos dando tiempo de cuidar el origen de ese proceso. ¿Vale? Pensemos en las empresas cuando fueron creadas en la cochera, en el cuarto, en el patio, todas estas historias inspiracionales que conocemos por demás. Lo primerito que decíamos, todos, es las personas para las que trabaje van a conocer la eficiencia de mi producto y la eficiencia de mi servicio. ¿Vale? Esa parte, ese origen de conexión humana es el que no se debe de perder. Vamos a la siguiente entonces. ¿Cuál es el problema central? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que ya no funciona? Me encanta porque hace algunos años, todos los que empezamos con esta onda de la consultoría y el desarrollo organizacional y demás, eh, nos encantaba llamarle áreas de oportunidad, porque justamente le teníamos mucho miedo a ese efecto que podía generar
la palabra error en una persona. Hoy en día creo que esa palabra debemos de aprender a reconocerla con todas sus implicaciones. Y esas implicaciones tienen que ver con aprender a detectar los problemas centrales y hacernos conscientes de ellos, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cómo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en esta época? Vamos a describir lo que está fallando y vamos a describir qué resistencias impiden esa transformación. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿vale? No está pasando seguramente en tu empresa, no está pasando seguramente en tu entorno, y si hay vestigios de ello, entonces lo único a lo que te invitamos es empecemos a detectarlos con conciencia y sin temor, ¿vale? Entonces, primero, confundir la tecnología con transformación. Híjole, no tienen idea de cuántas personas de repente me ha tocado que agendamos un Zoom para platicar y resulta que al implementar herramientas sin estrategia, los resultados son catastróficos. Implementamos IA y nadie validó la información y así se le mató a cliente, ¿no? Implementamos herramientas basadas en tecnología y crees, la mitad de mi personal no sabe usarlas por resistencia al cambio, por muchas cosas. Y esto lo que me está generando es una brecha de aprendizaje enorme, que lo que está logrando es que precisamente sepamos que existe la tecnología, pero no estamos generando el resultado que requerimos. Entonces, toda esta comparación entre lo analógico, lo automático y lo inteligente tiene implicaciones. Y en todas, el capital humano tiene un papel crucial. Vamos con la siguiente. Estrategias planificadas contra estrategias vivas. Primero, las planificaciones rígidas no sobreviven a la variación. Si tú estableces un proceso, voy a poner un ejemplo bien básico. Hace algunos años, las empresas hacían estas famosas planeaciones estratégicas, ¿no? De hecho, nosotros solemos implementarlas en muchos escenarios. Pero ¿qué es lo interesante? Que antes las empresas hacían sus planeaciones estratégicas cada 6 meses, cada año, ¿no? Y había, si el director era muy visionario y muy romántico del futuro cercano, entonces te decía nuestra visión rumbo al 2040, ¿no? Y entonces pensábamos que esa visión se iba a mantener hasta el 2040. Pero ¿qué crees? Sorpresa. El mercado y la bolsa de valores acaba de tener un cambio abrupto en un lapso de un mes. ¿Y tú vas a hacer planeación hasta diciembre? ¡Wow! Tenemos un mercado que está cambiando diario. Toda planificación y toda estructura de planeación estratégica que estés generando tiene que tener la capacidad de adaptarse. Deben de ser planeaciones camaleónicas para que puedan tener la capacidad de generar cambios y que esos cambios sean fáciles de comunicar. ¿Vale? Las planificaciones tienen que ser muy conscientes. Por eso ahora las estrategias vivas tienen esa capacidad de adaptación, esa capacidad de entender mi mercado y en tiempo real hacer los ajustes necesarios para que yo no tenga que sufrir un golpe mucho mayor para cuando llegue mi planeación de diciembre y le tenga que decir al director, ¿qué crees? Tuvimos que generar las ventas del año, pero no llegamos. Y las causas por las que no llegamos fueron A, B, C, D. Y entonces tampoco tuvimos tiempo de generar una planeación de intervención, de generar contención. Vámonos a la siguiente. Ignorar la experiencia del cliente. Ojo con esto. Y aquí es donde necesitamos estar muy conscientes de esta parte. Todo proceso tiene que ver con la experiencia del cliente. Si el cliente no percibe una experiencia viva, como lo decíamos hace un momento, una experiencia que cambia, una experiencia que nutre, tarde o temprano va a sentir que está entrando en una rutina sin salida. Va a sentir que no está, probablemente estamos generando cambio, pero no estamos generando experiencia. Es totalmente diferente
generar un efecto de cambio a generar experiencia. Nuestro trabajo como empresas es aprender a generar experiencia a diario, ¿vale? A diario, para que cada una de las personas con las que interactuamos para comercializar un producto o un servicio perciban ese efecto. La fidelidad sin propósito tiene un marcaje importante. ¿Por qué le somos fieles a una empresa, a una marca, a un motivo, ¿no? Incluso a una persona. Las personas tienen causas. Y cuando las causas de esas personas ya no se sienten al 100% completas, algo cambia. Y ese es el momento de hacer un switch y decir, a ver, ¿qué está cambiando en este entorno y cómo lo intervengo? ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Bien. Vamos poco a poco a ir tocando pequeñas fibras que probablemente van a generar un poquito de incomodidad. Entonces, vamos a empezar a analizarlas desde los diferentes puntos de los escenarios empresariales que ustedes estén viviendo. Silencios internos. Hemos tenido muchos efectos, digamos que muchos escenarios, en donde las empresas y sus colaboradores a veces son muy recelosos de su escenario, muy recelosos de la información que trabajan, de sus procesos. Lo primero que tenemos que entender es, la información no es nuestra. La información es parte de un proceso importante, parte de una estructura, pero la estructura obedece a una persona que lo gestiona, que lo trabaja. Y que al final de ese trabajo podemos encontrar resultados, sí. El resultado es el que nos pertenece, no la información y no el proceso. Entonces, tenemos que entender que la comunicación que se ha mermado desde una parte motivacional, desde una parte, digamos que desde una parte estructural, ahora hoy en día se ha vuelto un factor urgente, porque toda aquella información que no está en el escenario, no la podemos gestionar, no la podemos mejorar y por ende mucho menos la podemos medir. Y lo que no se mide, no mejora. Siguiente. Cultura que no aprende. Hay un temor al cambio y una resistencia a los datos muy frívola últimamente en estos años en las empresas. ¿A qué me refiero? Y vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Pandemia. Fue incluso un tema generacional muy fuerte, ¿no? Porque en solamente cuestión de meses, la plataforma en la que estamos ahorita, Zoom, llegó a valer 6 veces lo que las 3 empresas más importantes en México. Zoom no era ni siquiera conocido unos años atrás antes de la pandemia. Algunos seguían usando Meet, las primeras versiones de Teams, o alguien muy despistado, Skype, ¿no? Pero de repente llegó Zoom, entonces todo el mundo, al encerrarnos, dijeron, órale, nadie se acordó de Skype y nadie se acordó de Teams, y todo el mundo empezó a usar Zoom. Pero fíjense cómo este factor de temor al cambio hizo que en muchas empresas, a pesar de que Zoom dentro de lo que cabe es una plataforma bastante amigable, muchas de las empresas que intentaron implementarlo costó mucho que por el tema generacional todos dijeran, sí, yo le entro a la virtualidad. Sí, yo le entro al home office para conectarme todos los días de forma remota. Es más, hubo incluso una ola de despidos por el tema tecnológico. Incluso yo conozco personas que dijeron, yo preferí jubilarme, porque la verdad yo no quería trabajar desde el escritorio todos los días y estar todo el día pegado a la computadora, y yo no quería estar todos los días en sesiones virtuales, porque yo trabajaba muy bien en la oficina con la gente. Ay, ¿qué creen? Este temor al cambio, esta falta de adaptación, y ojo, no es porque la gente lo hiciera por mala leche, sino que muchas veces le tememos a lo que desconocemos. Y al desconocer algo, tenemos dos opciones: o entrenarnos en ello o desistir acerca de ese cambio. Y hubo personas que probablemente decidieron desistir. El cierre de este punto es, ¿cómo estamos adaptando
a nuestros equipos a los cambios, porque así como en su momento fue Zoom y tal vez muchísimo antes fue algún otro tipo de herramienta, hoy se llama IA y mañana quién sabe cómo se llame. Pero hoy en día todas las empresas están viviendo un proceso acelerado de gestión del cambio y prácticamente cada mes existen y surgen cosas que es importante adaptar. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que ya no funciona? Uno, proyectos aislados de innovación. Si tú vas a gestionar un proyecto de innovación, un proyecto de cambio, un proyecto de adaptación a nuevas plataformas, por favor, comunícalo de manera eficiente. Hazle saber a la gente qué es lo más importante respecto a este cambio que se viene, respecto a este cambio que se avecina respecto a las plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona desconoce su futuro en una empresa, empieza a buscar trabajo. Y eso no me lo inventé yo, eso viene de una estadística de McKinsey, ¿vale? La incertidumbre genera miedo y el miedo hace que las personas que probablemente pueden estar generando un valor enorme en tu organización, por temor, empiezan a buscar un trabajo en donde sea menos probable que lo vayan a recortar o que lo vayan a cambiar de área o que no logre adaptarse a lo que se viene en cuanto al cambio. El que avisa no es villano. Si tú das a conocer esta información, las personas tienen mayor enfoque y saben qué tipo de decisiones tomar. Segundo, KPIs basados en volumen y no en valor. Entiendo que por contrato en muchas ocasiones tenemos estructuras que apremian un horario de trabajo, pero recordemos que el resultado hoy en día es mucho más relevante que el horario de trabajo. Muchas de las empresas que hoy en día hemos platicado con ellas están todavía en las modalidades híbridas. Habrá algunas que todavía dicen, oye, me permito que ciertos puestos, por el valor que representan, los traigo todos los días a la oficina. Pero hay muchas estructuras que aún así persiguen en la modalidad híbrida del trabajo. Y se vale. El mensaje con esto es, básalos en los resultados, básalos en lo que están logrando. ¿Qué es otra de las cosas que regularmente suelen no funcionar ya? Un feedback tardío o nulo. ¿Vale? Si estás detectando un problema, si estás detectando una situación, intervenla lo más rápido posible. Da feedbacks oportunos, da feedbacks estructurados y lo más importante, no con miras a sancionar, sino a desarrollar. Cuarto, marketing tradicional sin insights predictivos. El marketing tradicional tiene muchas bondades, pero otra vez, estamos en la época de la innovación tecnológica a través de la guía y a través de que si los mercados están cambiando, a veces la velocidad de esos cambios tienen que estar contemplados en esas estrategias de marketing. Tienen que estar contemplados en esa evolución de las plataformas o incluso de las estructuras organizacionales en su esquema más básico. Pero tenemos una gran labor por delante. Porque si te fijas, nada de estas problemáticas son problemáticas en donde te estemos entregando el hilo negro de los esquemas organizacionales. No, te estamos recordando cuáles son las raíces de los síntomas que estás detectando. Tú no estás detectando una problemática per se, estás detectando el síntoma que refleja esa problemática. Si tú intervienes el origen, a partir de ahí, el resto empieza a acomodarse con un seguimiento oportuno. Y de ahí es desde donde vamos a abordar como equipo de recursos humanos, como equipo directivo, como equipo empresarial. Vamos a la siguiente. A partir de aquí, porque yo ya hablé mucho, ya sé que el choro es lo mío, pero no voy tampoco a abusar de él. Voy a cederle la palabra a Eloy, porque Eloy te va a dar un framework bien interesante para poder trabajar todas estas tendencias y todos estos problemas detectados. Nos vemos al final. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Jair.
Algo que nos preguntan muchas veces y quiero preguntarles también, ahorita que están, ¿cuál es el fin de hacer negocios? ¿Cuál es el fin de estarse levantando y estarle pues machaqueando, generando, preocupándose, haciendo de todo un poco? Bueno, yo consideraría como receta mágica y secreta, que se las vamos a compartir aquí por parte de Genus, hay dos elementos muy importantes que deben de tomar en cuenta, ya sea de manera personal, o sea, individual, o como forma de trabajo en equipo o que formen parte de una empresa. Y son dos aspectos muy importantes que en estos momentos tienen que tomar en cuenta. El primero es, actualmente están en su operación escalándola. La operación está siendo escalonada. No sé si han escuchado ese término, pero escalar la operación en negocio significa hacer crecer el negocio sin que los costos, el esfuerzo o la complejidad crezcan en la misma proporción. Es decir, crecer de forma inteligente, ordenada y sostenible. Porque si vendemos más, pero necesitamos más gente, más horas y nos surgen más problemas, eso no es un negocio escalable. O que cada peso adicional de ingreso exige casi el mismo peso adicional de gasto, eso no es un negocio escalable. ¿Qué puede ser escalable? Cuando vendes más usando procesos, sistemas y tecnología. Y obviamente que el ingreso crece más rápido que los costos. Aquí es clave, si no tienes ese análisis sobre tus costos, no importa cuánto vendas. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es, como comentaba Yair, estamos en una etapa en la cual las organizaciones se tienen que volver ágiles. Y organización ágil significa que ya no hay jerarquías marcadas, ya no hay un solo líder. Aquí tiene que haber un complemento y compromiso de todos bajo un propósito, como les comentaba. Si tu organización no es ágil, hay cuellos de botella, hay retrabajos, hay malinterpretaciones, pero además dependes mucho de una o dos personas, ya no más. Por eso quiero que se queden con estos dos aspectos, que reflexionen y digan, actualmente yo, mi operación, ¿la estoy escalando? Y número dos, ¿realmente estoy convirtiéndome en alguien ágil o mi organización está en vías de una organización ágil? ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, precisamente en Genus tenemos una metodología muy clara y específica en la cual apoya y aporta para tomar una guía y un rumbo si no está ocurriendo lo que les estoy comentando. La primera es gobernanza estratégica. En algún momento ya él comentaba datos. Si en estos momentos no tienes un registro de lo que está costándote, de los datos que te están generando día a día, estás perdiendo una gran oportunidad de mercado. Una gran oportunidad de generar una estrategia en la cual tú identifiques costos e ingresos. ¿Por qué? Porque si no tienes datos, no puedes decidir. Y basado en eso, también te va a ayudar a identificar qué tipo de roles claros y qué objetivos podemos compartir. ¿Qué pasa? En ocasiones dicen, yo te contraté para esto como tu función y termina siendo algo que no le correspondía. Y le dice, oye, ¿y cómo va esto? Ah, espérame, pero ¿cómo ves esto que me quedó? Pues sí, te quedó padrísimo, pero yo no te contraté para eso. O como un consultor o como alguien, como individuo, oye, pues creo que me estoy dedicando mucho a esta parte, pero no estoy generando. Híjole, ten cuidado, porque entonces no tienes claridad sobre qué roles se le puede asignar a cada una de las personas para que sean productivas, o yo, qué tipo de roles puedo delegar, cómo me puedo aliar, cómo me puedo asociar. Si yo no tengo esa claridad, no puedo empezar a tener una gobernanza estratégica. Aquí mucho es pensarle, es mucho desarrollarle, y si no tenemos claridad con una base numérica, simplemente estamos a ciegas. Pasamos a la siguiente, por favor. También algo súper importante, no olvidar la experiencia humana. Aquí los mayores protagonistas
son clientes y colaboradores. Comentaba Yair la importancia del servicio, que ya no es algo que sobresalga, ya es como parte de, es como saber inglés. El que no sabe inglés, de verdad, es como ya está perdido. Pues bueno, si tú no tienes o estás generando una experiencia humana para que tus colaboradores se sientan comprometidos y conscientes, difícilmente vas a poder hacerles entender la ruta de crecimiento que tu negocio necesita. Y tus clientes no nada más es ofrecer lo necesario, es entender su entorno. Nosotros también como consultoría recibimos capacitaciones para estar actualizándonos constantemente. Y algo que nos comentaba el capacitador es, tenemos la idea de pensar fuera de la caja. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a pensar fuera de la caja? Mejor haz una caja completamente a tu gusto, una caja que esté muy loca, muy creativa, pero es tu caja y tiene un diseño hecho basado en lo que tú consideras que tiene alcances y que también tiene fortalezas. No hay que inventar todo el tiempo. De repente podemos crear eso en base a lo que está en nuestro entorno. Y con eso, créanme, que van a empezar a diseñar experiencias memorables. Lo importante aquí es, wow, es lo que estaba sintiendo, esto es lo que me dolía, esto es lo que estaba pensando. Cuando hacen ese tipo de clic, ya tienen más del 80% de un contrato ganado. ¿Por qué? Porque recuerden que la confianza genera alianzas. La confianza genera negocio. Si tú no estás llegando a cerrar un trato, es que no estás siendo lo suficientemente contable y confiable para poder generar una relación a mediano o largo plazo con otro cliente. Pasamos a la siguiente. Regresamos con la nutrición de datos. Ya es parte también que la inteligencia artificial es parte de nuestra y tenemos que saber manejarla. Yo creo que la mayoría conoce lo que es un prompt. Un prompt es todo aquello que alimentamos en la inteligencia artificial para que nos dé una respuesta, nos dé una solución. Hasta la manera en la que analizamos el entorno y cómo preparamos la pregunta va a ser muy distinta a la respuesta, más robusta o muy corta. La calidad de preguntas que le hagamos a la inteligencia artificial nos va a aportar a tomar mejores decisiones. Pero si detrás no hay un análisis del mercado, un análisis de mi cliente o un análisis de mi entorno, vamos a estar solo idealizando. Idealizando no te llega a nada. Aquí tenemos que manejarnos como objetivos. Es padre soñar, es padre imaginar, idealizar, qué bueno, pero no es nada concreto. Debes de tener objetivos claros para poder tener un comparativo. Yo les preguntaría, ¿manejan un comparativo 2026, 2025, 2024, 2023 de ventas, de costos, de prospectos? Eso es análisis. Y algo muy importante, y lo comentaba también Jair, ya no podemos darnos el lujo de planear al año, al semestre. Los ciclos se han acortado. Tenemos que aprender de manera más eficaz y también reaccionar de manera más eficaz, porque el mercado y la competencia siempre están a las vivas. Estos ciclos cortos tenemos que adaptarnos a ese tipo de elementos para poder conseguir mejores resultados. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya que tenemos esto, tiene que haber una unificación del ecosistema, procesos, tecnología y cultura alineados. De repente uno dice, pero ¿cómo? Una cosa es muy estructurada, muy cuadrada, la otra quizá puede ser como que no la entiendo, me da miedo, y la cultura pues no es importante. Sí, empecemos a unificar porque tenemos que crear un ecosistema. Y este ecosistema no es para organizaciones nada más, sino también para personas que trabajan de manera individual. Si no tú tienes una claridad de un método, no estés utilizando tecnología y además no tienes una marca, un desarrollo de marca, olvídate de poder escalar tu operación. ¿Por qué? Porque muchas veces un cliente o un prospecto acude porque tiene muy claro la marca personal o la marca de esa organización. Esta es la marca que me resuelve, esta es la marca que me escucha, esta es la marca más
humanamente posible para poder generar mis errores y mis preocupaciones. La marca es importante y te la da la cultura. Por eso es importante que haya una comunicación fluida entre procesos, tecnología y cultura. Y finalmente pasamos a la S. La S es la sostenibilidad del cambio. Como les decía en un principio, el que seas campeón de algo no significa que te retires y que ya dejes de competir. Tienes que volverte mejor todo el tiempo, buscar la mejora continua. Si no tienes una cultura de estar aprendiendo constantemente y de experimentar, te va a llevar la corriente. Por algo es que están aquí ustedes, por algo es que ustedes están escuchando y están entendiendo que hay nuevas tendencias y nuevas formas de hacer negocio, pero no basta con eso. ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Muchas veces dicen, es que tienes que salir de tu zona de confort. A ver, la zona de confort se consigue cuando tú creas hábitos que ya no te generan sacrificios y ya no te exigen situaciones que no quieres hacer. La zona de confort es, soy una persona preparada, actualizada, sé lo que quiero, estoy escalando mi operación y me estoy convirtiendo en alguien ágil, porque es parte de mi vida. Con eso queremos compartirles lo que nosotros normalmente llegamos a asesorar y a consultar. Se dice padre, se dice fácil, no. Obviamente hacemos todo un proceso y una metodología, número uno, para entender sus necesidades. No podemos hacer un copy-paste y generar un resultado siempre óptimo. Lo más importante es el acercamiento que nos define, el entendimiento y comprensión basado en una metodología que ya nos ha dado muchísimo fruto, como comentaba Ana María, con diferentes negocios, con diferentes ideas y con diferentes giros. No es un giro como tal, somos personas. Todos constituimos como personas una marca y el éxito de la marca es el esfuerzo que le pone cada quien. Por eso somos una consultoría humana, pero también estratégica y enfocada a resultados. Y bueno, justo aquí es donde muchas empresas dicen, ¿y cómo le hago? Y aquí es donde Genus entra. En estos webinars Genus Trends 2026, porque este es el primero, vienen bastantes y con muchísima información de valor y no solamente información de valor, sino también les vamos a ir regalando algunos tips. Ahí es donde pues entramos nosotros. Ya vieron el framework justo con el acróstico Genus, que es el proceso también que nosotros vamos llevando. Y todo está basado en mentalidad y liderazgo, en la organización interna, en los procesos claros, en la comunicación y marca y una ejecución consciente, para que entonces cuando como empresa se alinean estas capas, entonces empieza a crecer sin desgastarse. O también, a lo mejor ya creció y creció de manera desordenada y se vale volver a reorganizarla. Ahí es donde entramos nosotros. Ajá. Así que esto es parte de que conozcan un poquito de lo que va a ser Genus Trends 2026, pero no solamente que lo conozcan, sino que también tomen acción. Algo bien importante, recuerda que eres lo que sabes, porque si sabes algo y no lo aplicas, es lo mismo que si no lo supieras. Así que en este caso es hacia donde vamos. Para tener resultados tangibles hay que tener esa dirección con una mirada estratégica, con esas metodologías probadas y en Genus te acompañamos desde un diagnóstico estratégico, la planificación integrada, ejecución y evaluación en tiempo real. Ajá, en tiempo real y por eso es que queremos también abrir algunas sesiones diagnósticas sin costo
para empresas que quieran revisar su empresa con claridad y con estrategia. En este caso, si este webinar te dio más claridad o a lo mejor te dio un insight o escuchaste por ahí algo que te hizo ruido, que te resonó o que también te hizo despertar y quieres empezar a bajarlo, a trabajarlo en tu empresa, te invitamos a una sesión diagnóstica Genus sin costo. Vamos a estar para escucharte, para ayudarte, para darte claridad y dirección. Ay, Ana, si yo soy experto, experta en mi empresa, por supuesto, tú eres el experto, experta en tu empresa, en tu giro, pero eso no significa que pueda llegar alguien a darte cierta orientación y a quitarte esa ceguera de taller, porque a veces de estar tan dentro, ya no vemos con claridad lo que está pasando. Y recuerda que un consultor no va a ir a decirte qué hacer, va a mostrarte justo eso que tú ya no estás viendo. Así que repito, si este webinar te dio claridad y quieres bajarlo a tu empresa, entonces, pues puedes agendar una sesión diagnóstica sin costo con nosotros en los números que aparecen en pantalla. Ahí está también el correo contacto arroba genuscc.mx y nos encuentras en nuestras redes sociales también como arroba genuscc, tanto en Instagram como en Facebook. Aparte de nuestras redes sociales, tenemos muchísimo contenido de valor, o sea, tips que te regalamos y que vas a poder encontrar y seguir y tomar en cuenta. Repito, recuerda que eres lo que sabes. Si sabes algo y no lo aplicas, es lo mismo que si no lo supieras. Entonces, ojo con eso. ¿De acuerdo? Por acá estaban algunas personas en el chat precisamente compartiendo. Y miren, ya les dejaron por acá las redes sociales en el chat. Ya les dejaron por acá las redes sociales en el chat para que vayan a seguirlas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto también puede dejarlas ahorita en el chat para poder atenderlas. Si tienen alguna inquietud o también los podemos atender de manera privada y uno a uno para poder ayudarles. Recuerden que los podemos atender tanto en Puebla como en cualquier otro estado de la República. Y por aquí voy a saludar a los que nos comentaron precisamente desde el principio, a Vero Bejarano, a Tita Porras, por aquí Arumi de Five Medical, a Hali Ríos de Plantamex, Ana Sofía de Anne Sophie Boutique de Querétaro, Irma de la Torre de Corporativo ETM. Ay, Irma, qué gusto, Acuática Choloyán, qué bueno que te uniste. Fabiola Rosas de Club Rotario Puebla Campestre, excelente. Dice Irma, puntos muy interesantes para el crecimiento. Has formado un gran equipo con Yair y Eloy. Nos tenemos que reunir para ser mejor en nuestros procesos. Sí, por supuesto, con gusto. Con gusto ahorita nos escribimos, Irma. Pues tienen ya ahí las redes sociales. Yo les invito, tenemos ya nada más unos minutitos, les invito a que tomen acción ya. Tenemos ya nada más unos minutitos y les invito a que tomen acción ya. Uno, si tienes una pregunta, de una vez ponla aquí en el chat. Y si no, manda mensaje ahora mismo a los números que están acá y personalmente te vamos a atender. Podemos, si estás acá en Puebla, nos vemos en persona y si estás en otro estado de la República, hacemos como primer paso un Zoom para ver siguientes pasos. Síganos en nuestras redes sociales. Ya vieron también al equipo, justamente está también por acá que se los presentamos casi al principio. Voy a dejar de compartir pantalla. Está Paco Francisco Chávez enfocado en desarrollo o en desarrollo humano. ¿Quieres compartir algo, Paco? Adelante. Muchas gracias, mi querida Ana. Gracias, equipo. Muy buenas noches a todos. Un placer poder acompañarlos y sobre todo que nos acompañen. Fíjense que en ese sentido, creo que de las cosas que estuvieron compartiendo mis compañeros con anterioridad, un elemento sumamente necesario de tener en cuenta es que la calidad humana debe fortalecerse.
Bien mencionaba Yair que tenemos una situación con la inteligencia artificial y creo que tenemos sobre todo un campo de oportunidad bastante interesante para abordar, darnos cuenta que podemos retomarlo como parte de una herramienta, pero que eso no va a venir a sustituir al ser humano. La calidad humana es algo importante, el desarrollo, el crecimiento, el que estemos involucrados en nuestro día a día y darnos cuenta que la vida trasciende más allá de las cuestiones sociales, sino que esto nos va a llevar a un conocimiento más profundo. Y pues bueno, aquí en Genus estamos con los brazos abiertos para poderlos apoyar en su proceso. Excelente, muchas gracias, Paco. Y bueno, pues Liliana Carrillo, Jali Ríos, Irma, Nadia, qué bueno que te conectaste, amiga. Con Nadia estamos llevando ahí gestión también de redes sociales. Josué Morales, Yasmín Zavala, qué bueno que se conectaron y que se quedaron al final. Esta sesión se queda grabada, la van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que ha sido un placer estar con ustedes. No se pierdan el siguiente webinar, les vamos a estar compartiendo calendario y van a ver previos ahí. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, regálenos un like, un comentario, lo que les haya hecho clic y agenden su sesión diagnóstica con nosotros. Con gusto estamos para ayudarles y pues en Genus te ayudamos a trazar el camino hacia el éxito de tu empresa. Que pasen excelente noche.